Buenas tardes a todos. Yo soy Rafael Orbe, vicepresidente del Casino Madrid, y no quería dejar de pasarme antes de que empezara el ciclo sin venir presencialmente a daros la bienvenida, agradecer a José Barta el esfuerzo, el interés y el cariño con el que organiza estos coloquios empresariales. Esta es la primera sesión dentro de los coloquios empresariales donde el liderazgo de la mujer y la aportación de la mujer es el eje central del mismo. Tenemos dos invitadas de excepción. La verdad es que a mí me encantaría poder sentarme, pero me coincide con otro acto. Si no, mi voluntad era estar hoy aquí de principio a fin, os lo aseguro. Nada más que daros las gracias. Espero que las expectativas con esta sesión se cumplan y que paséis un par de horas, creo que es lo que tenéis por delante, maravillosas para poder profundizar y debatir en el tema que nos ocupa. Muchísimas gracias, Eter, muchas gracias, Reyes, gracias, Pepe, gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. No sé si se oye. Perfecto. Por su presencia y dentro del ciclo dedicado al mundo empresarial, coloquios y encuentros empresariales que dirijo en el Casino de Madrid, hemos querido dedicar una parte de este ciclo a lo que podemos llamar, que frecuentemente se llama liderazgo de la mujer. Desde el punto de vista empresarial, pero obviamente la empresa es una parte de un todo y no se puede separar el resto de la vida de las personas. Conforma la personalidad, el trabajo, y la personalidad de cada uno incide y conforma el trabajo, la forma de trabajar, ¿no? En un feedback permanente, ¿no? De enriquecer la sociedad, enriquecer el entorno y enriquecerse uno mismo. El papel de la mujer nos ha parecido importante, pero no es que nos haya parecido, nos ha parecido que era importante incorporarlo dentro de este ciclo que estamos trabajando sobre el mundo de la empresa, en el que la razón por la cual el Casino ha decidido incorporar esta línea de actividades es por la honda preocupación por la situación de la sociedad actual, ¿no? Con la permanente caída de valores convivenciales cuyas consecuencias pues las hemos vivido hace unos años con una crisis extraordinaria que tenía un origen financiero, pero realmente el origen era un origen ético, ¿no? Y que no se ha superado. Técnicamente quizás sí en alguna medida, pero éticamente la realidad es que no. Tenía una pequeña introducción que voy a leer para que luego mi mujer no diga que me extiendo y digo la mitad de lo que tenía que haber dicho. Y ocupo el doble de espacio. Ya nos estás culpando. No, yo estoy reconociendo el liderazgo y me someto a él, ¿no? Quiero antes saludar a los oyentes de Radio Sefarat y en especial a mi buen amigo de hace tiempo que no lo vemos, Jorge Rosen. Pues Jorge, aquí estamos y espero que disfrutéis mucho con este coloquio. El líder, hay muchas formas de definir, hay muchas definiciones de líder, pero en un planteamiento de líder al servicio de las personas, es decir, el líder al servicio de la formación, del crecimiento de la persona, podríamos definir, o al menos yo me atrevo a definir muy personalmente, ¿no? El líder muestra la meta, transmite valores, porque sin valores tienes autómatas. Los valores son los que permiten desarrollar luego una actividad personal. Conforta durante el camino, es decir, que confortar no es llevar, es animar, alentar, frenar, disuadir. Conforta durante el camino, alentando en el ejercicio de la libertad personal. Jonathan Sachs dice que el líder engendra seguidores y el gran líder
lo que engendra son otros líderes. Bueno, la sociedad actual está necesitada de líderes. En el sentido del papel de la mujer, ¿no? Vivimos unos momentos en los cuales tenemos como dos posiciones enfrentadas, en las cuales, por un lado, nos encontramos con que hay personas que se plantean que la mujer son de Marte y los hombres de Venus, ¿no? Es decir, somos especies distintas, somos naturalezas distintas. Bueno, eso es falso, pero así se plantea prácticamente, como si fuéramos personas distintas, ¿no? Y enfrentadas entre nosotros. Y otros, bueno, pues que realmente no hay ninguna diferencia apreciable, otras, ¿no? A mí me cansa a veces lo de tanto otras, o sea, sí, asúas, ¿no? Porque el castellano es lo suficientemente rico como para que el genérico sea abarcante de todas las singularidades. Pero bueno, si alguien se siente molestado, yo estoy dispuesto vamos a ir al neutro. Bueno, ni siquiera al neutro. Bueno, no hablemos. Pero hay una realidad, es que hay un etos masculino y hay un etos femenino, ¿no? Que son inseparables e irreductibles, ¿no? Que lleva a visiones distintas de las relaciones, de la realidad, pero al mismo tiempo complementarias. El liderazgo es una capacidad de la persona, hombre o mujer, indistintamente, ¿no? Pero la diferencia entre ambas sexualidades hace que se acometa con matices distintos. Yo me identifico mucho, con Julián Marías, en el sentido de que llevo bastante tiempo escarbando, intentando profundizar sobre una antropología de la mujer, ¿no? Y realmente, aparte de Santa Teresa y Edith Stein, me he encontrado poco, ¿no? Con lo cual, tengo que terminar acudiendo a mi propia experiencia personal, ¿no? Tengo tengo mujer, un montón de hijas, un número incontable de nietas, ya me pierdo, obviamente, madre, no tan obviamente, hermana, que vivo en un entorno tan femenino, ¿no? Que a base de tratar de cerca, íntimamente, ¿no? Desde el punto de vista emocional, ¿no? Tanta mujer, voy descubriendo a la mujer. Sobre todo porque tengo facilidad para el asombro, ¿no? Y no quiero decir con esto que sean asombrosas o asombrantes, sino que la capacidad de descubrir lo distinto, ¿no? Y sus matices. Desde esta experiencia hay dos aspectos que, retomando la posición, la definición personal del liderazgo que he citado al principio, y que adelanto que no trato de competir con estas dos magníficas ponentes que van a ser lo importante de este coloquio, porque yo no soy filósofo, yo soy un activista reflexivo, pero dos aspectos que son propias del etos femenino desde mi punto de vista. Más propio del etos femenino que del masculino, sin perjuicio de que el masculino también lo tenga. La capacidad de darse, acogiendo al otro en ese darse, y la capacidad de ayudar a crecer al otro. Muchos ejemplos, y no quiero que el único ejemplo que voy a poner, por no alargar la exposición, haga que se distorsione el sentido del liderazgo. Por ejemplo, los esponsales, la relación esponsal, en ese darse esposo y esposa, la mujer tiene esa capacidad de engendrar vida, que es fruto de su entrega, recibe y engendra vida. Y además, desde el primer momento, el aspecto de la capacidad de ayudar a crecer al otro, desde el primer momento ya está, en esa vida que se ha engendrado, ya está contribuyendo a ese crecimiento del ser humano, ¿no? Del ser que se ha engendrado, de la persona que se ha engendrado. Bien, pues, y así hasta la muerte,
insisto, esto no solamente en el ámbito de la familia, sino en el ámbito de la sociedad también tiene sus matices y sus repercusiones, ¿no? Pienso personalmente que la mujer tiene una capacidad de liderazgo que necesita la sociedad actual en la medida en que necesita recuperar el sentido de trascendencia y de dignidad y de respeto por la libertad, consecuencia de lo anterior, de la persona, que debe liderar el liderazgo del hombre. Es decir, que es un liderazgo que orienta. Y en este sentido también, y con esto termino, hay una anécdota que no me resisto a no contar, que es mi visión un poco del Génesis. Creo que el liderazgo de la mujer ha estado claro a lo largo desde el principio de la creación, en toda la historia. Y pongo el ejemplo de Adán y de Eva. Los que nos dedicamos al mundo de la empresa o algunas otras actividades de orden social, incluso los intelectuales, cuando en un momento dado, y por supuesto los militares, cuando tienen que se plantean conquistar un territorio o ganar la adhesión de un grupo, un colectivo, hay que abatir al líder. La serpiente coge a Eva. No coge a Eva porque es la más débil, porque si es la más débil, por ahí empiezas y luego tienes que seguir. No lo coge Eva porque es la más fuerte, porque es la líder, ¿no? Y curiosamente, Adonai después, cuando habla de lo que le va a suceder a la serpiente, cuando dice pongo enemistad entre tú y la serpiente, entre la mujer y la serpiente, se dice a Eva también. No se dice a ambos, ni se dice a un genérico Adán, sino se dice a Eva. Es decir, ese liderazgo ya estaba implícito en los comienzos, ¿no?, de la creación. Bueno, pues hay un potencial a desarrollar, hay una sociedad que necesita que ese potencial se desarrolle, y yo me atrevería un poco, parafraseando a San Juan Pablo II, ¿no?, en Santiago de Compostela, cuando hablaba de Europa, me atrevería a decir, pues, mujer, sé lo que eres para ayudar a la humanidad a ser lo que debe de ser. Y con estas palabras procedo a presentar a nuestros ponentes. En primer lugar, va a tomar la palabra Etel Barilka, que es licenciada en Literatura Hebrea y Filosofía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, máster en Judaísmo Contemporáneo de la misma universidad, egresada en la Escuela de Abogacía Rabínica de Or Torah Stone en Jerusalén, y es experta en educación. Tiene una amplia experiencia, escribe, coordina talleres con temáticas relacionadas con la mujer, el judaísmo, la educación. Ha desempeñado numerosas funciones en organismos privados y en organismos semipúblicos. Ha realizado misiones relacionadas con el mundo de la educación en muchos países, por citar algunos: México, Brasil, Argentina, Chequia, España, Uruguay, Alemania, Turquía. Es autora de distintas obras, y cito Apuntes para la identidad judía posmoderna, en el 2002, en 1988 El desafío de la realización, y el último libro es Judaísmo en femenino, el último libro publicado. Actualmente dirige el proyecto Mujer y Judaísmo en la web, ¿no?, en español. Pues entonces tienes la palabra. Bueno, después de esto tengo que decidir por dónde empezar ahora. Como siempre pasa en estas cosas, uno prepara unas 85 páginas, alcanza a hablar 40 y siempre son las menos importantes. Pero bueno, vamos a tratar. Como José mencionó, yo no vengo del mundo de la empresa. Entonces vamos a tratar de poner también las cosas en contexto. Primero deciros que estoy muy
contenta, emocionada, agradecida de estar aquí en esta casa y rodeada de amigos viejos y nuevos. Así que es un placer. Yo voy a tratar de hablar del tema del liderazgo de la mujer desde la perspectiva del judaísmo, que es lo que a mí me atañe, y para poder hacer eso vamos a tener que hablar primero de algunas cuestiones generales, porque el liderazgo femenino se inscribe en un contexto un poco más amplio. Y decidí comenzar por algo medio raro, ¿ok? Que es comentaros una cita de la Mishnah, que es un texto, no vamos ahora a entrar en detalles, pero ahí por el año 200, ¿ok? Que dice lo siguiente: las faltas del hombre para con Dios son perdonadas por el día del perdón. Las faltas del hombre para con el otro no le son perdonadas por el día del perdón, al menos que previamente haya aplacado al otro. ¿Quedó claro? Ahí, atrás, ok. Esta breve frase o esta breve sentencia, que parece muy rara cuando uno lo escucha, de alguna manera resumen una esencia fundamental, y es que lo que acontece entre los hombres lo resuelven solo los hombres. Y ese principio de que el perdón a una ofensa hecha por otro solo se puede reparar en una acción mutua entre las dos personas, creo que tiene mucho que ver con el tema que nos convoca, que no es simplemente el liderazgo de la mujer, sino el aporte del liderazgo de la mujer a los valores convivenciales de la sociedad. Entonces, lo primero tiene que ver con que la restauración del equilibrio de las relaciones interpersonales depende únicamente de nosotros, o por decirlo de otra manera, no está en el cielo, ¿sí? Sobre esto, Levinas, que me imagino que conocéis, es un autor, filósofo judeo-francés, justamente analiza este trozo de la Mishnah en uno de sus escritos y plantea algo, lo dice en unas palabras muy simpáticas como él escribe: el arreglo de mis cuentas con ese Dios no depende más que de mí. El instrumento del perdón está en mis manos cuando se trata de Dios. En cambio, el prójimo, mi hermano, el hombre, infinitamente menos otro que lo absolutamente otro, es en cierto sentido más otro que Dios. Para obtener su perdón, el día de Kippur, debo obtener su aplacamiento. ¿Okay? Y de esa manera damos... Tú me haces señas porque yo puedo hablar 3 horas, ¿ok? Acabo de empezar, ok. Entonces eso como un primer encuadre. El segundo encuadre que quisiera marcar es el tema de qué es el hombre, así de sencillo, ¿no? Ahora, el hombre, hay algunos que dicen que se distingue del animal por su capacidad de pensar. Hay otros que dicen que se distingue del animal por su capacidad de amar. Y hay otros que pensamos que se distingue antes que nada por su capacidad de elección, lo cual lo coloca en el lugar de su potencial ético. El hombre es el único ser que elige, ¿sí? Que puede elegir conscientemente entre el bien y el mal, y en eso es su semejanza con Dios. Esto ya nos pone otra vez, hablando de valores, en un foco un tanto diferente. El hombre, según esta visión, siempre puede optar. Viktor Frankl, que es un autor que me imagino que conocéis, en El hombre en búsqueda del sentido, plantea que aún en las circunstancias más terribles, el hombre tiene la posibilidad de elegir con qué actitud interna va a enfrentarse a esas circunstancias. Frankl lo plantea en el contexto del campo de concentración de Auschwitz, y creo que el contexto es lo suficientemente claro para entender de qué está hablando. Ahora, si el hombre es un ser ético, la pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? El tema de la elección y la moralidad es fundamental, creo yo, José, para poder entender el tema que nos convoca y que tiene que ver con cuál es la finalidad del camino que nosotros hacemos en la vida, ¿no?
En el judaísmo nosotros planteamos que el hombre tiene una misión, si podríamos llamarlo así, que tiene que ver con la corrección del mundo. La corrección del mundo en el sentido de crear un mundo más ético, un mundo mejor. Algunos lo llaman a esto traer la santidad al mundo. Traer la santidad quiere decir, de manera paradójica, humanizar al mundo y no deshumanizarlo. La santidad justamente se manifiesta en las relaciones del hombre con su prójimo y no en las relaciones del hombre con Dios. Entonces, si nosotros pensamos en todo eso, vamos a poder ir acercándonos un poco, ¿sí?, hacia el rumbo del liderazgo. Si partimos entonces de la base que el mandato fundamental del ser humano es lo que llamamos terminar el trabajo de la creación, completar el mundo, terminar de formarlo en el sentido pleno, ¿sí?, de un mundo mejor, no alcanza con una instrucción abstracta del tipo amarás a tu prójimo como a ti mismo. No alcanza, sino que necesitamos también una serie de indicaciones concretas de cómo se hace eso, de cómo se hace o cómo se recorre el camino para crear un mundo mejor. Por eso esta frase que todos conocemos, ¿no?, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, se encuadra en el contexto del libro de Vaikrán, el libro de Levíticos, en una serie de mandamientos sociales, en definitiva. Si hablamos de los valores de la convivencia, valores como no robarás, no engañarás, dejarás el campo para espigar a los pobres, no explotarás al extranjero, o sea, una serie de valores que son, o sea, no de valores, de actitudes que reflejan valores de manera muy concreta. No se trata de una abstracción, sino que el camino hacia ese mundo correcto, hacia esa santidad del mundo, está dada por conductas muy, muy determinadas. Volviendo a Levinas, ¿qué vamos a hacer? Está de moda. Hay una frase muy importante que tiene que ver, que un poco la dijimos, que la relación con lo divino atraviesa la relación de los hombres, y coincide con la justicia social. Ese es el espíritu de la Biblia. Moisés y los profetas no se preocupan por la inmortalidad del alma, sino por el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. La relación con el hombre, donde tiene lugar el contacto con lo divino, no es una amistad espiritual, sino aquella que se manifiesta, se experimenta y se realiza en una economía justa, de cuya carga cada hombre es plenamente responsable. ¿Sonó raro? O sea, para que el mundo sea correcto, antes que nada tenemos que arreglar algunos pequeños detalles de la empresa, ¿sí?, de la economía, de las relaciones sociales. Y si la relación con Dios atraviesa la relación con los hombres, yo diría que no nos olvidemos que también atraviesa la relación con las mujeres, ¿ok? Entonces, el tema de la viuda, el huérfano, el extranjero, son de alguna manera una categoría simbólica de todo aquello que está dañado, desprotegido, es débil, ¿okay?, en la sociedad, y que los que tenemos el poder, y digo los que tenemos el poder porque cada uno de nosotros en relación al que está menos favorecido tiene un poder, ejerce un poder. Es nuestra obligación de alguna manera subsanar esta situación. Por eso también nuestra Torá pone tanto énfasis en el tema de recordar que fuimos esclavos. Ahora que se acerca el festejo de la Pascua y la liberación, recordar que fuimos esclavos no es una cuestión de mera memoria histórica. Yo digo que es la curación de un trauma, ¿no? O sea, cuando uno tiene un estado postraumático, tiene que hablar de las cosas, y parece que el trauma de la esclavitud es lo suficientemente importante como para que miles de años después sigamos recordando ese momento fundante.
Pero la cura no es solo recordar, sino que la cura es poder actuar de una manera diferente a la que nosotros fuimos sometidos. Y este es un mandato que valdría la pena no olvidarnos. Okay, voy salteando para que no digan que... Ahora, a todo esto, ¿la mujer aporta algo diferente? Esa sería la pregunta. O sea, si nosotros hablamos de un camino ético determinado, ¿para qué hace falta hablar de la mujer? Podríamos decir que la ética, en ese sentido, es un mensaje de carácter universal. ¿O en qué sentido el liderazgo femenino aporta o no aporta algo diferente? Y ahora voy a tratar en unos minutos, voy bien de tiempo. Vale. Muy bien, voy a tratar, yo tengo el reloj ahí, voy a tratar de... Lo notarás cuando vayas. Sí, ok, voy a tratar de tocar algunos aspectos, ¿no? Primero el tema de la inclusión de la mujer. Si hablamos de liderazgo es porque hablamos de que hoy la mujer está incluida sobre todo en la arena de lo público, cuando, yo qué sé, 100 años atrás no lo estaba. ¿Sí? O sea, antes no podíamos hablar de esto. La mujer lideraba, sí, en su casa, en su familia, pero el ámbito de la sociedad grande es un ámbito totalmente nuevo. O sea, que el primer tema de liderazgo tendría que ver con la posibilidad de inclusión de la mujer. Ahora, si nosotros partimos de lo que hablábamos recién, de que el mandato es un mundo más justo, parecería que el tema de la inclusión de la mujer no es solo una cuestión de moda. O sea, no es solo una cuestión del siglo XXI, ahora está de moda hablar de la mujer, sino que parecería ser un tema de justicia social. O sea, incluir a la mujer hoy es una necesidad de justicia, no es una mera cosmética, ¿sí? Hay una feminista judía muy reconocida que dice así: si el feminismo no hubiera surgido, plantea ella, quiero pensar que el judaísmo hubiera llegado al mismo desarrollo, porque es una necesidad de justicia social. ¿Okay? O sea, la inclusión y que la mujer sea parte de la sociedad hoy ya es un hecho necesario, ya no es un hazme el favor de dejarme entrar, ¿ok? Y eso de alguna manera nos reporta al Génesis, como no podría ser de otra manera, que a veces nos olvidamos, ¿no? Yo esta semana tuve el placer de trabajar con educadores y hacerles abrir el libro del Génesis y descubrir que no habían abierto el libro de Génesis desde que tenían más o menos 12 años, ¿no? El libro de Génesis es un libro para adultos, no es un libro para niños, y en el planteo de la creación del hombre y la mujer tenemos dos relatos muy diferentes. Ambos nos hablan de dos mensajes fundamentales que no podemos borrarlos. O sea, partimos de la base que no hay nada que está de más. No vamos a borrar un pedazo del Génesis porque no nos gusta y dejar el otro. Si están los dos es porque algo nos quieren decir. Y es algo que yo trato de llamar, un relato habla de la completud y el otro relato habla de la complementariedad. Así se dice. Un relato nos habla de un tema de igualdad, ¿sí? Dios crea a Adán, varón y hembra, o macho y hembra, no sería la traducción, Zahar Benekeiva, macho y hembra los creó. ¿Sí? Tenemos la creación del género humano, femenino y masculino, en un plano de igualdad absoluta. Y en el otro relato aparece otra cosa, aparece un hombre al cual Dios duerme, de cuyo costado saca y crea una mujer, etcétera, etcétera. No voy a dar una clase de Biblia ahora porque me van a echar, pero lo que sí quiero marcar es que los dos relatos tienen un sentido. Y tienen un sentido que también fue marcado en la cultura. Algunas veces se marcó uno más que el otro. Y cuando uno le suele preguntar a un joven qué dice el Génesis dice que la mujer está sometida. Bueno, volvamos al primer relato. Nos hemos olvidado del primero, ¿no? O sea, hay que tratar, yo propongo, y eso sí tiene que ver con el liderazgo, que miremos estas dos cosas. O sea, hay la necesidad de lo femenino y lo masculino. Ambas cosas nos dan el completo,
¿sí? Pero no porque cada uno es una mitad. Cada uno es uno que a su vez hace un completo. Y por otro lado, como en el segundo relato, hay un ámbito de funcionalidad. O sea, se complementan como si fueran un equipo, como si fueran se complementan en lo cotidiano, en la práctica, en las tareas, en la vida. Si tenemos en cuenta estas dos cosas, a lo mejor podemos empezar a acercarnos al tema del liderazgo y a entender que las dos voces son importantes, tanto la femenina como la masculina. Aportan miradas diferentes. A lo largo de la historia, y eso no es ninguna novedad, no es un tema judío, es un tema universal, el hombre estaba fuera y la mujer estaba dentro. En el caso judaico solemos decir, el hombre estaba en el Beit Midrash, en la casa de estudios, y la mujer estaba en el hogar. El hombre estaba en los textos y la mujer estaba en el ritmo, o sea, en el calendario, en los tiempos, en marcar las festividades. Ese adentro y ese afuera hoy están cambiados. Los hombres también están adentro y las mujeres también estamos afuera. Por lo tanto, hay una necesidad de rever un poco algunas cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con la esfera pública, que es la esfera nueva, yo diría. Para hacerlo breve y que dejemos lugar a preguntas, en los últimos 50 años más o menos, podemos señalar un avance importante en lo que tiene que ver con la inclusión de la mujer en el liderazgo religioso, por ponerle algún título, judaico. Y creo que es importante marcarlo porque hasta el siglo XX no teníamos mujeres en el ámbito público religioso. Entonces, hoy tenemos abogadas rabínicas, tenemos asesoras de norma que hacen jurisprudencia, que hacen interpretación, y en los últimos años incluso tenemos rabinas ortodoxas dentro del judaísmo. Todas esas funciones son funciones de liderazgo, y la pregunta es, ¿qué va a aportar una mujer rabina, por ejemplo, diferente a lo que aporta un hombre rabino? Una de las cosas importantes que ya pasan es un reflotar, ¿se puede decir así? Un reflotar de temas viejos, digamos, que estaban, pero que estaban como ocultos a lo largo de la historia. Por ejemplo, hablar de violencia familiar. Por ejemplo, hablar de incesto. Son temas que están en los textos, están en la Biblia, pero no se hablaban, ¿sí? El hecho de que la mujer se incorpore al diálogo jurídico judío hace que de golpe, por ejemplo, los tribunales rabínicos tengan que comenzar a enfrentarse a esta clase de temáticas en el buen sentido, en el sentido de la corrección del mundo, de las relaciones éticas que deben darse, por ejemplo, en el seno de la pareja o en el seno del hogar. En ese sentido, la mujer, creo yo, puede liderar una transformación importante en el ámbito general y descubrir, o mejor dicho, redescubrir. Ahora está de moda hablar del liderazgo femenino y de un liderazgo democrático, inclusivo, ¿ok? Yo digo, podemos redescubrir una cosa interesante de nuestras propias escrituras, que ya nos plantean que el líder no es el héroe. O sea, hay a veces una confusión de que liderar es liderar por la fuerza. Ese sería un poco el paradigma del liderazgo masculino, ¿sí? Del macho que lidera, del general que comanda la tropa. Pero hay otros modelos de liderazgo, y ya tenemos, por ejemplo, en Proverbios, ¿no? Más vale quien es paciente que el héroe, ¿sí? Y el dueño de sí que el conquistador de las ciudades. O sea, hay primero una fortaleza que tiene que ver con el autocontrol y la posibilidad primero de autocontrol, no de la censura, del autocontrol, ¿sí? Que tiene que ver con la posibilidad de entender qué pasa, quién soy, de respirar profundo y después tomar decisiones y seguir adelante. En ese sentido,
el modelo de liderazgo que va a plantear el judaísmo, tal vez porque vivió sin soberanía y sin ejércitos, tal vez porque se tuvo que enfrentar con una realidad histórica diferente, el modelo de liderazgo tiene más que ver con la sabiduría y la inteligencia emocional, diríamos hoy, ¿sí?, que con el tema de la fuerza, de la bajada de línea, dicen los argentinos. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce bajada de línea de la verticalidad de los mensajes, ¿sí? Aprendieron una expresión argentina, entonces, ¿ok? En ese sentido, la supremacía del espíritu es fundamental, ¿no? Ya lo dice el profeta, no por lo bekoach, velo bejail, kim berruji, no por el valor ni por la fuerza, sino por mi espíritu, ¿sí? Y ahí creo que está el punto. Me quedan 5 minutos exactos, mira. El modelo del Talmid Jajam, del erudito, se convierte a lo largo de la historia judía en un ideal de hombre que es totalmente diferente al ideal de hombre en el mundo circundante. Y es muy interesante porque en realidad es un hombre que es un estudioso. Algunos dicen es un hombre feminizado. O sea, es un ideal de un hombre que no tiene nada que ver con los elementos del guerrero, de la fuerza, ¿okay? En ese sentido, creo que la mujer de hoy puede ayudarnos a reenfocar el liderazgo en esas primeras visiones de un liderazgo inteligente, de un liderazgo práctico, no de avasallar. En el Talmud, por ejemplo, tenemos muchas historias de contraposición entre Alejandro Magno y los sabios, ¿no? Como dos modelos de liderazgo, el gran conquistador, ¿sí? Y por otro lado la conquista a través de la inteligencia. Incluso una de las historias más simpáticas tiene que ver con que Alejandro Magno llega a una ciudad donde viven solo mujeres y quiere hacer la guerra, y las mujeres le dicen: si nos matas, todos dirán que eres un cobarde porque has matado a las mujeres, y si nosotros te matamos, todos dirán que eres un desastre porque mujeres te han matado. Por lo tanto, Alejandro decide no hacer la guerra, y cuando sale de la ciudad dice: hoy he aprendido una lección de estas mujeres. Si nosotros pensamos en ese sentido, hay aquí una utilización, otra vez, de la inteligencia práctica, podríamos decir, que es a lo mejor algo que deberíamos de tratar de reponer, ¿sí? Para terminar, una sola cita que dice lo siguiente: no se alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el rico por su riqueza, mas en esto se alabe quien se alabare, en tener seso y conocerme, porque soy yo el Eterno, que hago merced, derecho y justicia, y sobre la tierra, porque en eso me complazco. O sea, otra vez, si el tema es poder generar una sociedad mejor, creo que es hora de que nos dejéis un poco a nosotras, que si lo vamos a hacer muy bien, les aseguro. Okay, gracias. Y después conversamos. Bueno, el liderazgo también exige tomar. Tomar, claro, hay que tomar aquí agua, pero es decir, que nos dejéis, no, tenéis también que asumir esa responsabilidad. Bueno, pues sin solución de continuidad pasamos a Reyes Calderón Cuadrado,
que tiene un currículum larguísimo, extensísimo, y que voy a resumir un poco porque si no me ha dicho voy a tener una intervención muy corta y muy concreta, y voy a ser yo más extenso con el currículum que Reyes con la exposición, que será, ya lo verán, apasionante. Es doctora en filosofía y en economía. Ha realizado distintos programas ejecutivos de distinto tipo, como es la transformación digital, la alta gestión de negocios en la empresa, como es el PADE del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, programa ejecutivo de liderazgo y gobernanza pública en el IES. Ha sido decana de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, y donde ha dado clases y sigue dando clases, sigue vinculada con la Universidad de Navarra, llevando distintos programas de investigación y de desarrollo. Gobierno corporativo, ética empresarial, transformación digital, la ética de la inteligencia artificial, que es un tema tan interesante, aunque la ética de la inteligencia artificial, la ética de los que aplican la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial tiene el problema de que no es inteligente, pero bueno. Dicen que es la de las mujeres, pero no. No, eso sí, eso es una butada, efectivamente. Ha trabajado con distintas empresas, pues en distintos puestos vinculados con temas de auditoría o remuneración, supervisión, como son OHL, Banco Popular Español, Corporación Pública Empresarial de Navarra, comités de asesoramiento internacional, también en distintas empresas públicas y privadas. Y su posición académica: profesor de Gobierno Corporativo, Ética Empresarial y Transformación Digital de la Universidad de Navarra, y, como decía anteriormente, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ¿no?, de la Universidad de Navarra. Sus aficiones son más amplias que el mundo académico, y yo no sé si atreverme a decir que tu pasión dominante puede ser la narrativa, y en concreto de misterio, la novela o la narrativa de misterio, la novela de misterio. Y bueno, digo pasión dominante porque es donde, bueno, últimamente más te estás volcando, ¿no? Y quizás con más satisfacciones, ¿no?, que en algunos campos del mundo académico que son tan complicados, sobre todo por las personas, como siempre, ¿no? Entonces, pues numerosos escritos, artículos y libros, no me resisto a citar algunos de la narrativa, porque los otros son innumerables, ¿no? He perdido la cuenta, ¿no?, en artículos y libros técnicos, pero Dispara a la luna, La puerta del cielo, Tarde de chocolate en el Ritz, El jurado número 10, La venganza del asesino Parr, El último paciente de los Dr. Wilson, Expediente Canaima, bueno, y así otros muchos, ¿no? Pues el último. Sobre el mundo judío. Claro, esto es el último. Muy bien. Matiz, ¿no? Pues tienes la palabra. Muchas gracias. Yo estoy un poco avergonzada de estar aquí, porque me gustaría hacer como en el Congreso, que el segundo de a bordo le da su tiempo de discurso al jefe de su partido, y yo me gustaría decir que amén y pasarle otra vez para que nos lea los otros 40 folios que no has podido contarnos. Voy a intentar ser breve porque creo que lo más interesante es el diálogo, ¿no? O el debate, en el mejor sentido de la palabra debate, ¿no? El otro día me preguntó un estudiante, ¿usted es feminista? Y le dije, por supuesto. Y luego me quedé pensando y le dije, bueno, espera un momento. Define feminismo, porque a lo mejor te he contestado muy deprisa, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo del feminismo ha evolucionado con una rapidez pasmosa, y no en todos los campos al mismo tiempo, pero está evolucionando muy deprisa, casi como esta revolución tecnológica, ¿no?
en el campo público se ve una cosa, pero es especialmente interesante en la literatura. Cómo la literatura de las primeras mujeres, que incluso escribían con seudónimo masculino para que alguien les publicara, ¿no? Pero había toda una colección de mujeres que escribían para mujeres, sobre mujeres, y que reivindicaban todo el papel de las mujeres, ¿no? Y esa literatura estaba escrita por mujeres y por algunos hombres, ¿no? Es una literatura subordinada, es una literatura poco independiente, es una literatura que leían mujeres, ¿no? Y algunos hombres a escondidas también. Había cogido algún ejemplo, La casa de muñecas de Ibsen, que me parece que es un buen ejemplo, que se trata de una mujer que cuenta: yo he sido la muñeca de mi padre y de mi madre en mi casa, y ahora, cuando me he casado, ahora soy la muñeca de mi marido y necesito salir de aquí, esta no es mi posición, ¿no? Y en un debate con otra mujer, he recogido la frase porque me parece totalmente real, que le dice la protagonista: no creo que por poder ganarnos la vida de mecanógrafos las cosas sean diferentes. ¿En qué medida, en cuanto salga yo de esta posición, va a ser diferente? Esa es una primera sección de la literatura feminista, la reivindicación de necesito que se rompa ese lado privado de la vida y me dejen entrar en el ámbito público, que mi literatura no sea subordinada a lo que digan los cauces y los cánones de los hombres. De esa literatura podemos pasar a la otra esquina, lo que dicen hoy las mujeres, mis colegas novelistas, que dicen no hay literatura de mujeres, hay literatura buena o literatura mala, pero la literatura no tiene género. Nosotros tenemos que escribir como queramos escribir y lo único que importa es que sea bueno. He cogido una cita de Soledad Puertolas que se desnuda en esta parte de su alma y dice: si alguien me pregunta si me siento discriminada como escritora, contestaría que lo único que envidio de los hombres es esa libertad radical para contar lo que quieren y como quieren. Una libertad que yo gozo a base de imponérmela férreamente, vigilándome siempre y en cada paso que doy para combatir mi fácil autocensura. Es verdad que, aunque haya mujeres que hayan sido capaces de liberarse por completo y escribir de lo que quieren y cómo quieren, todavía hay todo un campo de autocensura, ¿no? Por ejemplo, los libros de liderazgo tienen un público objetivo en las librerías, que son los hombres, y los libros de autoayuda son para mujeres. Y si preguntas por qué, te dicen los libreros que no lo saben, pero que eso es lo que es. Hay dos tipos de literatura. La autoayuda para encontrarse dónde o para situarse en dónde. Ese es el... En esa idea desde Mary Poppins, que sale desde su casa y deja a los niños para ir a reivindicar, hoy las mujeres... hoy las barreras hay que romper, a la literatura de hoy hay todo un paso, ¿no? ¿Cuál es el feminismo? Pues yo sinceramente no le contesté muy rápido a este alumno y no termino de saberlo, porque el otro día estaba en el jurado del premio Azorín, me dieron 10 novelas sin nombre, con seudónimo, y le dije a la persona que me los había entregado, digo, con una probabilidad del 95% te digo cuáles están escritas por hombres y cuáles están escritas por mujeres. Sé que las 10 son las finalistas, tienen calidad para estar de finalistas de un premio literario de esa calidad como el premio Azorín, pero te puedo decir cuáles están escritas por hombres y cuáles están escritas por mujeres, porque escribimos diferente. ¿En qué se nota esa diferencia? Pues se nota especialmente en las novelas policíacas.
las novelas escritas por varones tienen mucho más regodeo en toda la parte de la lucha y de la sangre, mientras que las mujeres, las escritas por mujeres suelen ser mucho más detallistas. Las tramas están mejor tramadas, valga la redundancia, porque se fijan más en los detalles. ¿Eso es mejor literatura o peor literatura? Pues yo sinceramente creo que es literatura diferente. Y creo que es precisamente esa diferencia la que están apostando hoy en el mundo de la empresa, toda la regulación que implica la diversidad, ¿no? Diversidad de género, diversidad de raza, diversidades en edad, la idea de que la diversidad enriquece. La literatura feminista dice que este argumento que acabo de dar es muy peligroso, porque volvería a decirnos que si nosotros somos diferentes ya no seríamos iguales en el sentido que necesita el feminismo, ¿no? Y mi respuesta, y ya paso directamente al mundo de la empresa, mi respuesta es muy clara. Tenemos el 90% de ADN en común con los chimpancés. Mucho peor es que tenemos el 80% con los ratones. Eso sí que me sienta fatal, porque no es un animal que me guste demasiado. Pero lo que es interesante no es el 90% que tenemos en común con los chimpancés, sino el 10% que no tenemos en común. Y eso es lo que buscan los exploradores que encuentran un yacimiento y necesitan saber, los arqueólogos necesitan saber si son hombres o son chimpancés. Y lo que buscan siempre son dos cosas. Una, enterramientos, y otra, arte. Las dos cosas son absolutamente inútiles. Al muerto le da igual que le hayas enterrado. Es verdad que tiene una componente social. Las tumbas más ricas son de gente más rica, de gente con una posición social más importante, pero en esas épocas de la historia la verdad es que no había mármoles con esculturas. Pero el enterramiento nos indica que miramos hacia arriba y siempre llueve de arriba y Dios viene de arriba y nosotros lo adoramos pensando que vamos a ir con Él, cada uno en su mente como quiera pensarlo. Y la segunda es el arte. El arte es absolutamente inútil en esas épocas porque no se vende y se compra como hoy que tenemos un mercado de arte. ¿Cómo sabemos si el arte y el enterramiento es masculino o femenino? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Sabemos que es arte y sabemos que vuelvo al Génesis como a tu exposición. Sabemos que somos hijos de un Dios creador y hombres y mujeres somos creativos. Y esa creatividad es la que buscan los arqueólogos cuando llegan a un yacimiento. Y yo creo que esa es la diversidad que se pierde la sociedad si no termina de incorporar, como Dios manda, nunca mejor dicho, a la mujer. Y yo, en fin, me gustaría poner algunos ejemplos concretos. Los años que llevo en la toma de decisiones en consejos de administración, a la conclusión que uno llega es que la racionalidad de las personas es absolutamente limitada, que la voluntad de las personas es absolutamente limitada, y personas es un genérico, hombres y mujeres, y que la ética de las personas, la ética es la ciencia del depende, tiene mucho que ver con las circunstancias, es también muy limitada, con lo cual cualquier ayuda es de agradecer. Cualquier ayuda para tomar decisiones complejas, porque si son sencillas no son decisiones, son decisiones económicas. Las sencillas son económicas, el resto no. Y lo que yo veo en los consejos de administración mayoritariamente dominados por hombres, la primera vez que fui a uno pregunté dónde estaba el servicio de señoras y me dijeron que como yo era la primera señora que iba no había. Y entonces le dije al que estaba en la puerta, al caballero que estaba en la puerta de recepción, le dije, pues mire, se pone usted aquí en la puerta y hasta que yo no salga, usted no se mueve. Y aquí que no entre nadie, porque claro, tengo que compartir el de los caballeros o me lo dejarán para mí sola o tendremos que buscar alguna alternativa, ¿no? Eso
Yo, en fin, tampoco tengo 200 años como para que me pueda haber ocurrido esto a mí. Esto hay que cambiarlo, ¿no? Cuanto antes. Y hay que cambiarlo por el bien de la toma de decisiones. Voy a contar algunos sesgos que están estudiados y que yo he podido comprobar, algunos más que otros, que tienen que ver con la toma de decisiones, y a ver si algunos os puede sonar más masculino y otros puede sonar más femenino, aunque es propio de todos. Hay uno que se llama el sesgo del profeta, que es aquel líder, aquel directivo que se cree que está en posesión de la verdad. Y su argumento es: siempre lo he hecho así y siempre me ha ido bien. El sesgo de la comisión. Delegar las cosas importantes en una comisión cuando no sé cómo resolverlas. El sesgo de la urgencia. Tendencia a la precipitación para acabar cuanto antes. El sesgo del silencio. Evitar preguntar para no mostrar tus debilidades. El sesgo de la ley de los pequeños números. Tomar los 2 ejemplos que tienes de tus 2 amigos como si se pudieran aplicar a toda la humanidad. El sesgo de la comprobación. Buscar solo la información que te interesa porque es con la que vas a tomar la decisión y no evitar cualquier otra decisión. El sesgo de la sobreconfianza. El sesgo de pertenencia a un grupo. El sesgo de meter en tu grupo a los que son como tú. El sesgo de asumir que los demás comparten siempre tu visión. El sesgo de la dominancia fáctica, que se llama, que uno se aferra a la primera decisión posible. Me decía un secretario de un consejo que por eso se ponen las reuniones a la 1, para que los señores consejeros tengan hambre y toman las decisiones pronto, y preferiblemente la primera, que es la que dice el Ejecutivo, ¿no? Creo que la mezcla de la visión más detallista propia de las mujeres, históricamente hablando, y con la ley de los grandes números, ayuda mucho a sosegar estas cosas. Lo que he visto con las mujeres que he compartido consejo de administración es que no nos gusta nada la urgencia, que tendemos a decir espera que lo tengo que pensar, que buscamos mucho más el consenso, incluyendo al que es diferente y no precisamente a los que son exactamente igual que nosotros. Hay una serie de elementos femeninos que creo que mejoran la toma de decisiones, y es muy importante que tomemos las decisiones correctas, porque si nos equivocamos, de ahí dependen sobre todo un montón de trabajos, un montón de personas en las que impactan tus decisiones, y creo que eso es importante acertar. Y luego creo que también tenemos que ponernos en el contexto en el que estamos. Estamos metidos en plena revolución, todavía la revolución se está desarrollando, en la que llaman la cuarta revolución industrial, que tiene una componente individualista exacerbada. Y los ejemplos nos acompañan siempre. Antes llamabas a casa de alguien y se ponía una persona. En tu familia te llamaba el novio de turno, ¿no? Y se ponía uno de tus hermanos y por supuesto no te pasaba el teléfono, y toda la sociedad sabía que alguien te había llamado. Llamabas y rezabas para que se pusiera la persona correcta, porque tú llamabas a la casa Calderón, no llamabas a Reyes, llamabas a la casa Calderón. El teléfono era una cuestión familiar. Ahora nuestro teléfono es individual, nuestra cuenta es individual. El problema es que todo lo hacemos a través del teléfono y no acabamos más que de empezar. La segunda característica que tiene esta revolución es la ausencia o el retraimiento del concepto de propiedad. La propiedad es la que nos une a la tierra. La propiedad es la que nos pone raíces, ¿no? Esta sociedad se basa en que todo lo que podamos alquilar no lo compraremos. Yo tengo a mis hijos dispersos por el mundo, a bastantes de los que tengo dispersos por el mundo, y su vida está en 2 maletas. No tienen un solo mueble, porque han vivido en Japón, en Nueva York, ahora en Singapur, el otro en Oslo. No tienen esa raíz y por tanto no necesitan propiedad, solo necesitan alquilar.
ni siquiera ese placer nuevo de la humanidad, que es la velocidad, nos va a ser permitido. Porque, como decía Leonardo Polos, el único placer que hemos creado nosotros es la velocidad. Pero el "te gusta conducir" de BMW ha pasado a la historia. Ahora vamos a usar coches, pero no vamos a disfrutar de los coches, ni los vamos a limpiar los domingos, ni vamos a poner cosas en el "papá, no corras" o cosas de esas. Ya no vamos a tener ese mundo. En esa revolución que nos viene, donde la inteligencia artificial ha de ser educada, como bien decía José, ha de ser educada, y ha de ser educada correctamente, porque lo importante no es hacer algoritmos. Este es otro de mis hobbies, hacer algoritmos. Llevo unos cuantos, hago por las noches y me divierte una barbaridad. Pero el problema del algoritmo es que tú necesitas aplicarlo a una máquina y antes has de educarla para que encuentre lo correcto, porque si a una inteligencia artificial lo educas mal, te buscará siempre la cosa incorrecta. Yo me dedico a hacer algoritmos para detección de fraude y, evidentemente, si no le identifico bien lo que es el fraude, pues puede estar pasando fraudes de tarjetas de crédito sin enterarnos ninguno, ¿no? En ese contexto es especialmente importante que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones. Por lo que decíais los dos, lo ha dicho primero José y lo ha dicho fenomenal Ethel. Hay dos cosas donde el concepto de detalle es esencial, que es en el concepto de paz, de incorporar a otro, y en el concepto del cuidado de otro. Las crisis empresariales son, y con esto termino, me parecen a mí como las crisis personales. Cuando ocurre algo, los hombres sacan pecho y tratan de proteger a las personas que tienen detrás. Es instintivo, probablemente les hayamos educado así, pero tienden a coger las manos, echar hacia atrás y proteger sacando pecho. Las mujeres nos encogemos sobre nosotras mismas porque normalmente llevamos a los niños que son mucho más pequeños que nosotros, o los llevamos dentro o los llevamos alrededor, y tendemos a encogernos. Esas dos cosas son dos tipos de aversión al riesgo, o dos tipos de enfrentamiento con el riesgo. El uno es muy a corto plazo, el otro es más a largo plazo. En los fondos de inversión, por ejemplo, se ha visto ya que cuando mezclan a analistas hombres y mujeres, la tendencia a largo plazo es mejor para los inversores. Los hombres tienen tendencia a arriesgarse mucho a corto y las mujeres no les gusta arriesgarse a corto y prefieren arriesgarse a largo. Son dos formas de enfrentarse a una misma realidad, ¿no? Son como cuando el Génesis dice hombre y mujer los creó. El otro día una persona, para regalarme el oído, me dijo: un mundo de hombres sin mujeres sería como un guiso sin sal. Y le respondí: ¿y qué sería un mundo de mujeres sin hombres? Y me dijo: pues un guiso sin sal. Y digo: vale, ¿quién es el guiso y quién es la sal? Porque te estás metiendo en un lío, ¿no? Yo creo que, interpretando a mi modo el Génesis, y que Dios me perdone, yo creo que el hombre y la mujer son como la pierna derecha y la pierna izquierda de un individuo. Corre mucho mejor si las dos van acompasadas. Podría vivir sin uno, podría vivir sin el otro, pero desde luego las cosas no serían igual, y tampoco el guiso. En cualquier caso, creo que los guisos, cuanto más sabrosos, mejor. Y en ese sentido, el liderazgo de las empresas no es que le venga bien, es que es condición necesaria. Que disfrutemos de esa diversidad en beneficio de los accionistas, pero sobre todo en beneficio del impacto social. Muchas gracias. Muchas gracias, Reyes. Bueno, pues ahora sí abrimos el tiempo de preguntas. Sí os voy a rogar, si queréis hacer alguna pregunta, que uséis el micrófono para que pueda ser escuchado por los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, lo que quería hacerles varias preguntas. Sí. La primera es si la religión frena el liderazgo de la mujer, si actualmente está provocando que la mujer vaya si esté frenando, si no se está, o bien es más positiva.
Después, otra de las preguntas que me gustaría hacerles es sobre la discriminación positiva política que se está haciendo en algunos países, como en España. No sé exactamente en Israel si es así, si están de acuerdo y cómo lo ven. Muchas gracias. ¿Quiere empezar? ¿Quieres juntar varias o de a una? No, vamos de uno en uno por ahora y luego ya juntaremos a Reyes. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la palabra religión es una palabra tan confusa como feminismo. Primero, que hay religiones, pero sobre todo creo que lo que nos impacta es la tradición religiosa más que la religión. Yo nunca me he sentido afectada en mis decisiones por la verdad es que toda la vida he hecho lo que me ha dado la gana, ¿no? Dentro de que era muy probable que lo que me diera la gana estuviera de acuerdo con lo que me habían educado mis padres y mi religión, pero creo que lo que afecta fundamentalmente es la tradición religiosa, es decir, la interpretación que hacen los hombres de una religión, que es la que termina afectando a las mujeres. Y eso, claro, habría que ya intentar profundizar. Hicimos un estudio hace unos cuantos años sobre por qué decían, hubo un artículo en un journal, que por qué decían los estudios que la religión católica era más tendente a la corrupción frente a otro tipo de religiones, y en realidad decían que como los católicos nos perdonaban el sacerdote la confesión, pues que nos corrompíamos a cada 2 minutos. No tenía conocimiento de aquello de la restitución y demás, no, estaba hablando de tradiciones religiosas, y yo creo que eso es importante. Respecto a la discriminación positiva, yo creo que cuando hay un colectivo que está a tanta distancia de otro, la única manera de es ayudarles un poco. Es cuando salen las barcas que van a competir a vela, que es lo que hacía yo, normalmente te empujan un poco. En ese sentido, la entrada de la mujer ha estado desacompasada con el hombre y por tanto ahora necesitan un empuje. No en todas partes. Las universitarias y los universitarios tienen las mismas opciones hoy en día. Es verdad que en algunas carreras de ciencias estamos más lejos, pero es por elección de la mujer, no porque alguien haya puesto algún determinado freno. Y sin embargo, en el mundo empresarial, en el liderazgo empresarial, hace falta quitar alguno de esos sesgos. El sesgo de poner a gente como tú a tu alrededor ha hecho durante mucho tiempo que no hubiera mujeres, ¿no? Cancel, que ha sido una de las mujeres que era la editora de Harvard Business Review, hizo un estudio donde decía que no encontraba diferencias entre hombres y las mujeres, pero sí encontraba diferencias en las organizaciones, en cómo trataban las organizaciones a los hombres y las mujeres. Yo no estoy de acuerdo con todas sus conclusiones, pero en parte creo que si eso es así, tenemos que empezar a empujar un poco. Y las cuotas, ¿por qué tenemos que tener las cuotas? ¿Por qué no tenemos que escoger a la mejor candidata o al mejor candidato? Pues probablemente porque te pasa como educar algoritmos de inteligencia artificial. Hay 6.000 transacciones que no son corruptas frente a una transacción corrupta. Si yo le educo así al algoritmo, nunca me va a detectar el fraude. Tengo que igualar, tengo que encontrar casos de fraude por el que yo le pueda educar. Creo que en este sentido nos pasa un poco lo mismo. Yo no soy partidaria de las cuotas porque sí, creo que hay que empujar un poco y de luego dejar que el barco navegue por su cuenta. Betel. Bueno, voy a ser súper breve, en parte porque coincidimos en relación al tema de la discriminación positiva. Es un problema. Con cuidado, yo diría. ¿Okay? Hoy justamente comentaba con José una discusión en el seno de algunas instituciones judías donde la mujer prácticamente no está representada en la mesa directiva y se estaba hablando de dar cuotas de participación. Con eso no solucionamos el problema.
El problema tiene que ver con una cultura institucional, o sea, el hecho de que yo denomine que a partir de mañana va a haber un 50% de mujeres en la mesa directiva de una organización no resuelve. El tema puede ayudar, pero no lo resuelve. Lo que hay que hacer es trabajar el tema de género, de la mujer, de la inclusión, de la diversidad, etcétera, etcétera, en todo el ámbito institucional, desde abajo hacia arriba. Vamos a tener, si no, cuotas que no vamos a poder llenar porque igual no vamos a tener líderes. Entonces, es cierto que a veces una pequeña ayuda ayuda, pero no basarnos únicamente en eso. En cuanto al tema de la religión, en el caso de si la religión frena o no frena, a mí me cuesta un poco pensar así. Yo diría así. Hoy hay una transformación importante en el ámbito de lo que podemos llamar religioso. A mí no me gusta llamarlo así porque el tema del judaísmo es un poco más amplio. Depende también en qué esfera hablamos. Una cosa es la esfera jurídica, otra esfera es la sinagogal o la ritual. Son como mundos muy diferentes y tenemos un acceso importante de la mujer hoy en ciertos sectores. También no podemos tampoco generalizar. Hay ciertos sectores donde la mujer va a continuar, me imagino yo, por mucho tiempo todavía en un plano de desigualdad, si bien también en esos sectores que nos parecen los más, digamos, cerrados, también se producen cambios que se ven poco o que van avanzando más lentamente. El tema no es la religión, sino, yo diría, en nuestro caso, el sistema normativo que se fue desarrollando a lo largo de los siglos, obviamente fue desarrollado por hombres con una mirada interpretativa masculina en un mundo donde la mujer, volvemos, no hacía parte de la arena pública. Hoy, cuando la mujer siente necesidad de ser parte, ya se empiezan a gestar, ya hace unos cuantos años, una normatividad mucho más inclusiva. O sea, que no es que la norma no permita, sino que la aplicación de la norma es lo que se está transformando. Comentaba yo recién que, por ejemplo, ya tenemos ordenación de rabinas ortodoxas, que era algo que no 20 años atrás, 10 años atrás no teníamos. Entonces hay un avance importante en esto y son líderes religiosos los que están dando la ordenación, porque otra vez, desde la norma hay posibilidades. ¿Ok? No sé, Laura, si con eso... Muy bien. Otra, tenemos ya. Ya funciona, creo. Pues darles las gracias a las dos porque ha sido muy interesante, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Cuando éramos pequeños nunca nos contaban la primera historia del Génesis, porque a mí solamente me contaron la segunda. Eso sí, de mayor me dijeron que Dios dijo que sacó de la costilla, no de la cabeza, para que no le domine, ni de los pies para que no la pisotee. Entonces quisiera saber por qué nos escondieron la primera. Y la segunda pregunta era que yo sí creo que como somos el producto de una genética y una cultura, al final las mujeres tenemos hoy habilidades, potencialidades diferentes y una especificidad que yo creo que es importante conservar. Está claro que no queremos la igualdad, no queremos ser hombres con faldas, pero sí queremos tener los mismos derechos, queremos una serie de prebendas. ¿Por qué se incentiva hoy tanto a las chicas a ser consejos de administración, estudiar carreras técnicas y tal? Yo no he oído a nadie incentivar a los chicos, a los hombres, a ocuparse de los dependientes, de los niños, a ocupar un rol que nadie está ocupando hoy en día. Entonces, eso también me parece importante, que hemos querido romper muchos esquemas, pero no hemos dado alternativas a que la sociedad pueda seguir funcionando. Gracias. Del Génesis creo que mejor ella. Yo hablo del Génesis y tú hablas de las chicas. Vale. Muy interesante lo que Verónica dice, porque esta semana una profesora me dijo exactamente lo contrario. Yo enseño solo el primer relato y el segundo no. Miren cómo los tiempos cambiaron. O sea, a ti te enseñaron que la mujer fue hecha de la costilla y ella como profesora hoy no enseña que la mujer fue hecha de la costilla, que está mal traducido, es el costado,
porque no sabe cómo enfrentarse a este relato. Entonces es muy interesante cómo qué sé yo, no vamos a decir la edad, pero cómo en tu generación y en la generación de los maestros de hoy ha cambiado la visión. Es un dato simpático. Yo creo que no lo enseñaban porque no sabían muy bien lo que hacer. Eso habría que preguntarle a los hombres que enseñaban. ¿Saben qué? Lo más terrible es que los hombres no enseñaban las mujeres. En la educación judía formal, no en la educación judía tradicional, la mayor parte de las educadoras son mujeres que perpetúan permanentemente el discurso de género aprendido en la generación anterior. Y parte, por ejemplo, de lo que yo hago con las maestras, me divierto muchísimo, ¿no? Es justamente rever qué mensajes de género están pasando en el aula, porque siguen repitiendo cosas que después en casa ellas están en contra, pero no se dan cuenta de que en el aula lo están repitiendo. Entonces, yo no sé, Verónica, si alguien se puso a pensar que no voy a enseñar este relato o voy a enseñar el otro, sino que tiene más que ver otra vez con mensajes aprendidos, con tradiciones aprendidas, y bueno, y así lo cuento, salvo que haga un trabajo educativo reflectivo, donde me pongo a pensar de verdad qué es lo que quiero transmitir, y transmitirle a un niño la complejidad de las dos visiones puede resultar difícil, y hay algunos que entonces prefieren salirse por la tangente. Yo creo que estamos enseñando a los niños el valor del arte en el sentido de inutilidad, que normalmente antes les enseñabas que tenías que ser, todo tenía que ser eficiencia. Eso está entrando yo cuando tengo que entrevistar a alguien siempre le pregunto primero por sus aficiones, porque me dicen mucho de quién es. Le pregunto en qué sueña, le pregunto qué deporte hace, porque dice qué tipo de persona es un deporte en equipo, un deporte individualista. Lo que nos rodea es lo que nos define más que el resto de la carrera, y yo sí que veo cada vez veo hombres en carreras de enfermería, veo hombres que tienen una sensibilidad especial para el cuidado como tenían las mujeres. En realidad, por eso decía lo de las dos piernas, yo creo que para un diestro su pierna izquierda es de una manera y para un zurdo es al revés, ¿no? Pero las dos son piernas y sin embargo tienen un movimiento diferente. O sea, yo creo, así me lo explicó mi profesor de filosofía política, que está aquí presente, que todos tenemos una parte de feminidad y una parte de masculinidad, pero mayoritariamente las mujeres tenemos más feminidad que masculinidad y al revés. Pero necesitamos ambas piernas, necesitamos las dos cosas, y cuanto más tengamos balanceado, esa es una palabra, un anglicismo feísimo, equilibrado esas dos cosas, mejor. Yo creo que la sensibilidad es esencial, valga la redundancia, para un comportamiento ético. Y el comportamiento ético no es femenino o masculino, es un comportamiento ético. Yo suelo decir que yo no digo que hago las cosas por Dios, porque Dios es Padre y lo perdona todo. Yo hago las cosas para podérselas explicar a mis hijos, porque los hijos no perdonan todo. Entonces, para mí es mi norma. Si yo no hubiera tenido hijos, no hubiera aprendido. Yo he aprendido mucho más de mis hijos que mis hijos de mí. He aprendido mucho más de mi marido que de mí. Espero que haya ocurrido también al revés, o no. Las cosas son como son. Pero creo que más en este mundo individualista donde la socialidad está en una pantalla, cada vez es más necesario, y cada vez la sociedad y los alumnos se van dando cuenta que quieren dedicarse a cosas que toquen sociedad, que toquen humanidad. No quieren una gran compañía, quieren montar su startup para tener una directa correlación con el desarrollo de un pueblo, de un pueblo, de su nación, de su casa. Cada vez veo más gente que escribe,
cada vez conozco más ingenieros que hacen poesía, cada vez, si no pintas, todo el mundo va buscando esa salida que esta sociedad de pantallas nos está impidiendo. Bien. Y Rafael Alvira, profesor. Muchas gracias. Me ha gustado mucho, me han encantado las intervenciones de los tres, del moderador y de los ponentes. Y en concreto lo que ha dicho el moderador y introductor, yo creo que ha estado muy bien. Creo que ha arriesgado un pelín, como ahora se dice, en un tema, que es que ha dicho que comprendía cada vez más a las mujeres. Ahí he visto yo un poco de riesgo. ¿Y por qué? Porque creo que en esa diferencia que a todos nos gusta dentro de la igualdad, pues es el tópico antiguo. Ahora lo quieren cambiar, pero tradicionalmente lo que nos gustaba era ser iguales y con un toque diferente. Pues yo creo que en ese toque diferente me arriesgo mucho, porque hablar delante de mujeres de estas cosas, la mujer es siempre misteriosa, mientras que el hombre lo más que puede aspirar es a ser interesante, pero un hombre no es misterioso, y una mujer que no tiene un toque de misterio no la veo yo suficientemente mujer. Entonces eso sería lo primero. Lo segundo, un breve toque, voy a ser muy rápido, un breve toque histórico. Yo creo que está un poco desenfocada la discusión actual, porque durante milenios, no siglos, sino muchos milenios, el 90 y mucho % de la población han vivido en el campo, en entidades agropecuarias, en las cuales hombres, mujeres, niños, etcétera, trabajaban juntos, estaban juntos todo el día, se repartían los trabajos, y yo creo que, por supuesto, en muchos casos individuales, y también hay momentos históricos distintos, no vamos a entrar aquí en esos detalles, pero en conjunto yo creo que se ha exagerado, porque el gran problema nace con la sociedad industrial. Es decir, tuvimos la mala suerte, perdón que me voy a pasar ahí porque así me encuentro un poco menos escondido en la esquina. Hubo la mala suerte, a mi juicio, que coincidió en la época de la filosofía ilustrada, muy fuertemente racionalista, que es por consiguiente masculina, porque la razón la tenemos por igual, pero también en la razón hay un toque diferente. La mujer tiene la razón con unos toques que no son los masculinos y viceversa. Lo que se ha dado a llamar el pensamiento racionalista es más masculino que femenino. Y eso, insisto, no quiere decir que la mujer tenga menos razón o sea menos inteligente, que creo que es igual, bueno, o quizá más, pero en cualquier caso no menos. Pues coincidió la época del racionalismo con la época del individualismo, con la época de la aparición de la industria, y la industria lo que hace es cada vez más, y antes lo ha dicho me parece Reyes, poner en movimiento a toda la población cuando ella ha hablado de sus hijos. Ahora, normalmente una familia necesita fijeza, y cuando se habla, y ahora paso con lo cual la época industrial es una época muy especial, que ha sucedido muy poco en la historia, que ha roto las familias, las está rompiendo progresivamente, y que hay que estudiar, a mi juicio, muy a fondo, y tengo que terminar, todos los matices que eso ha traído consigo. Pues Nietzsche, que yo creo que era un tipo profundamente equivocado,
porque para equivocarse tan profundamente hay que ser muy profundo. La gente superficial se equivoca superficialmente y la profunda profundamente. Entonces yo creo que es un tipo muy profundo y dice muchas cosas muy interesantes, y una de ellas es: la modernidad es una época masculina, y por consiguiente el feminismo tenía que llegar como respuesta a un tipo de sociedad y cultura, tampoco puedo entrar ahí, que efectivamente estaba muy marcada, como nunca en la historia anterior, por el masculinismo. Por consiguiente, la reacción femenina tenía que llegar, era evidente y por supuesto justa. Tercer y último punto, las dos definiciones bíblicas. No entiendo lo de la costilla. Perdón, el costado. Tampoco, pues no entiendo eso, lo que sea. Pero solo hay una interpretación que es en la tradición católica, que yo conozca, que es Ratzinger la dice, sorprendentemente San Juan Evangelista emplea la misma palabra cuando habla que la mujer salió del hombre que cuando dice que la Iglesia salió de Jesucristo. Emplea la misma palabra. Bueno, si eso puede tener un significado teológico me supera porque no lo sé, pero en ese punto no voy a entrar. Pero en las dos definiciones hay, por un lado, lo siguiente: una en la que primero está Adán y después se va, cosa que le ha molestado a muchas feministas. Y yo siempre digo, ¿quién es más importante? ¿El que comienza o el que termina? Pues el que pone en marcha. El hombre es el objeto, la mujer la obra de arte. Sí. Hombre, aquí ya me defendería yo un poco, pero bueno. Bueno, no. Si no se pone en marcha, no funciona nada. Si no se cumple, pues no sirve para nada. Entonces, a mí me parece que la guerra de las importancias entre ser primero o último es una pérdida de tiempo. Las importancias son iguales. Más interesante, por consiguiente, me parece Hombre y Mujer los creó, y con eso sí termino. Porque entiendo que el gran problema que hay ahora, y que es el problema que el feminismo radical, porque el feminismo inicial contra la cultura masculina, ya lo he dicho. Pero el problema es que ya no tiene sentido el hombre y mujer los creó, con todas las consecuencias que eso tiene en el feminismo radical. Es que no tiene sentido la humanidad. No tiene sentido la humanidad. Entonces, ¿qué creo yo? Que lo que ha hecho el feminismo es llevar a un extremo tremendo el individualismo masculino, y eso rompe lo más propio y eso tiene que ver con lo que ella preguntaba antes, lo más propio de hombre y mujer los creó, que es que lo importante no es el individuo, lo importante es la relación con el otro, porque además la relación con el otro es lo único que genera novedad. Y por consiguiente el estar al servicio del otro es más importante que ser independiente. Si tú eres independiente no tendrás un amigo. Si estás al servicio del otro, sí. Como dice Aristóteles, el que no tiene amigos en esta vida ha perdido el tiempo. Solo el que sirve puede tener amigos. ¿Qué es la religión? La religión es que es más importante el servicio que la individualidad. Gracias, Rafael. Sí, yo voy a pedir ya mucha brevedad, y porque tenemos 5 minutos para terminar. Entonces, sí.
puedes pasar. Solo mientras haces la pregunta, solo decirte que en mi experiencia con un largo número de mujeres en mi vida familiar, jamás me hubiera atrevido a decir comprender. Si lo he dicho ha sido un error. He intentado decir descubrir. Vale, yo voy a ser muy breve, pero no he venido aquí con la idea de hacer una pregunta y la voy a hacer. Voy a hacer una pequeñísima aclaración porque se ha estado todo el tiempo hablando de la feminidad y la masculinidad del hombre y la mujer. Ahora mismo hay bastantes estudios porque todo el tema de si la mujer es de Venus y el hombre es de Marte siempre se ha basado en diferencias cerebrales. La realidad ahora es que hay bastantes estudios neurológicos hechos pues con todos los sistemas actuales de potenciales evocados, escáneres, etcétera, que han demostrado que realmente el cerebro humano es hermafrodita. Es decir, todos los cerebros tienen una parte, incluso física, tienen una parte femenina y una masculina. Entonces todos tenemos esa mezcla. Que hay mujeres que se orientan estupendamente y hombres que se orientan fatal. Por lo tanto, la primera es una simple puntualización. La pregunta que realmente los quería plantear a las dos es la siguiente. Hay ahora mismo bastantes estudios técnicos que demuestran que los líderes del futuro, hay determinadas profesiones a las cuales se va a ligar el liderazgo, mientras que hay determinadas profesiones más de otro tipo, que podríamos llamar, no sé, derecho, medicina, etcétera, en la que el liderazgo, los posibles líderes van a ocupar un 3%, en las profesiones que llamamos STEAM, de ciencia, ingeniería, tecnología, etcétera, realmente ahí el cálculo se expande y se calcula que al menos el 15 o el 20% de los líderes vendrán desde esas profesiones. Un estudio muy reciente que hicimos nosotros el año pasado sobre las vocaciones STEAM en adolescentes es demoledor. Es demoledor porque nuestros adolescentes, así como las de nuestra generación éramos, como yo digo, más luchadoras, intentábamos, el tema de las adolescentes es casi, digamos, que van hacia atrás. Porque, por ejemplo, aparece que quieren ser influencers, youtubers, diseño y moda, fruto de la sociedad. Entonces, la pregunta es, vosotras, como expertas, ¿qué consejos nos daríais para poder ayudar a estas jóvenes? Muchas gracias. Me parece además que en el mundo de la empresa es un planteamiento práctico y entonces me parece estupendo. Sí voy a rogar la practicidad en la respuesta. 2 minutos y 2 minutos. Bueno, a tuya después, pero 2 o 3 observaciones a la intervención. El humano es un misterio, no la mujer es un misterio. Yo tengo problemas con eso de que la mujer es un misterio. El hombre para mí es un misterio y supongo que para el hombre yo soy un misterio. Lo que pasa es que cuando lo definimos así, lo definimos a partir del hombre. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado. Nos enseñaron que la mujer es un misterio, pero el ser humano es un misterio. Y sí quisiera aclarar una cosa, porque me parece importante ese tema de femenino-masculino en la creación, aunque no es el tema, creo que sí deja una impronta importante. Las palabras hebreas que se usan en el primer relato es Zahar Benekevá. A mi gusto, mal traducido como macho y hembra, porque Zahar es masculino y Nekevá es femenino. O sea que podríamos traducir perfectamente como que lo que creó es lo masculino y lo femenino, las esencias. En el segundo relato, y ahí llegó Blanca, que ya me escuchó decir esto, en el segundo relato se habla de Ish Beisha. Ahí podemos hablar de mujer y hombre. Ahí podemos hablar, el otro día, justamente a partir de una charla con Blanca, me decía un padre que existe la traducción varón y varona, ¿sí? Entonces, si quisiéramos ser más cercanos al texto hebreo, Ish ve Isha, tendríamos que usar la traducción varón y varona, ¿sí? Y es importante la diferenciación, porque una cosa es hablar de las esencias masculina y femenina, y otra cosa es hablar de la funcionalidad, como dije yo antes. Entonces, no es ni una cosa ni la otra, son las dos. Y necesitamos reconocer que existen las dos. Una igualdad
plena en cuanto a la semejanza a Dios en el sentido de la esencia humana y una diferenciación en la funcionalidad que en parte tiene que ver con la biología y en parte no, o sea que en parte es una construcción de género que se está modificando. ¿Por qué es importante para mí marcar la esencia? Porque yo en esto soy muy radical y no me aguanto los chistes, discúlpenme, sobre maricas, sobre homosexuales, sobre lesbianas, sobre transgender, sobre nada, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si hablamos de dos esencias, esas esencias abarcan todo. El transgender y el homosexual también son humanos y merecen ese respeto mínimo, por lo menos a partir del discurso, y creo que es importante que en una mesa tan seria como esta lo planteemos. ¿Qué hacer con las adolescentes? Es un problema. Es un problema. ¿Sabes qué? No solo con las adolescentes, con los adolescentes también. O sea, hay ciertos lugares del mundo donde si tú preguntas a un adolescente varón la pregunta que tú hiciste, también quiere ser youtuber, ¿sí? Como si youtuber fuera una profesión. O sea, parece que en el mundo del futuro youtuber va a ser una profesión. Es muy difícil que podamos ayudarles porque creo que vamos muy despacio. O sea, ellos van mucho más rápido que lo que nosotros mismos podemos conceptualizar. Pero, para decirlo muy corto, creo que el problema también es que la educación en los últimos tiempos se ha dedicado más a qué queremos que sean, o sea, las consecuencias concretas y no a la esencia. Tal vez tenemos que volver a fijarnos un poco más en la educación en el sentido primario de la formación ética de la persona, y entonces tal vez sea ese el punto en el que podemos ayudar más que en la elección de la carrera en el sentido práctico, ¿sí? Pero vale la pena una mesa aparte para ese tema de la educación. Sí, formar en valores permite que ellos adopten las decisiones y hay que correr ese riesgo. Y esa es la solución, no darles la solución, sino ayudarles a sentar las bases para que las puedan adoptar. El progreso humano es de dos tipos: uno continuo, poco a poco, que se va acumulando y donde la profesión de hoy sirve para mañana, simplemente hay que modificarla un poquitín. Y luego hay un tipo de progreso que es radical, que es cuando llega una revolución como la que estamos viviendo. En esas revoluciones los conocimientos pasados ya no sirven. Uno de los problemas de las revoluciones es ese, que se rompe la validez de los pilares educativos. Lo que tenemos que hacer en este momento, que estamos empezando ya a romperlo, de hecho los líderes ya no llevan corbata, llevan camiseta. En este momento lo que tenemos que hacer es hacer una reflexión de qué necesitamos, de en qué añade valor la educación en este momento de disrupción. Yo llevo bastante tiempo dando vueltas a este. Hay una historiadora que se llama Carlota Pérez que estudia las revoluciones que se producen cada 50 años y estudia el tema de por qué ya no nos sirve lo que sabíamos antes. Ya no somos reciclables. No es que sean youtubers, es qué añade valor socialmente, qué aportas, qué impacto tienen en la sociedad determinados conocimientos hoy, que mañana ya no lo van a tener. Y eso es lo que tenemos que hacer la reflexión para empezar los que enseñamos. Pues ya lamentablemente tengo que poner fin a este coloquio. Muchísimas gracias, Entel, muchísimas gracias, Reyes.